primero, no es el tema. No es el tema. El tema es cuando no tenés $1 de reserva en el Banco Central y donde tenés que tomar definiciones de qué haces con lo poco que tenés. Ahí hay una necesidad de administración y de prioridad. Y vos podés, digo, es legítimo decir, priorizo utilizar los dólares para mantener en funcionamiento la actividad económica antes que darlos para garantizar... Sí, que me salga más barato el viaje a Miami. Eso me parece que eso es la coyuntura. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos asistiendo a esto por errores propios. Bueno. Acá hubo un saldo comercial de la Argentina durante los últimos 2 años hasta acá de más de 31.000 millones de dólares. Que vos no tengas hoy $1 en el Banco Central de Reserva es porque vos no cuidaste las reservas, que era una de las prioridades que la Argentina tenía cuando asumió Alberto Fernández. Entonces ayúdame, pues se acaba de ir Ritondo. ¿Ese vos es la administración de Alberto Fernández? En realidad, el hecho de que hoy no tengamos reservas, luego de tener 31.000 millones de dólares, son errores nuestros. Eso sí, son lo errores que no de esta gestión. Eso es un error de esta gestión, claramente. Esta gestión debió haberse sentado, para serte preciso, sobre los dólares y haber administrado precisamente cómo se utilizaban para garantizar la recuperación de la actividad económica. Pero, digamos, esto no fue lo que ocurrió y, entre otras cosas, pasaron algunas. Una, error de Ritondo, pagamos deuda pública durante estos 2 años, a pesar de haber recibido a la Argentina en default, y uno de los grandes errores que cometió Guzmán fue, en lugar de decir, estamos en default, muchachos, a los acreedores, de acá nos sale $1 más porque lo preciso para recuperar la Argentina y me siento a conversar con ustedes de ahora en más a ver qué hacemos, lo que hizo fue decir, para que me traten bien, les voy a pagar mientras negocio. Y le pagamos a los acreedores privados y al fondo, a los que le hemos seguido pagando hasta ahora los intereses. No es que no pagamos nada de la deuda de Macri que decía Ritondo. No, pagamos deuda. Ahí se te fueron dólares. Pero además se te fueron dólares garantizando que empresas muy importantes, grandes grupos empresarios y empresas transnacionales que fugaron dinero durante 4 años haciendo rentas financieras en dólares monumentales y que lo tenés todo, lo sabés específicamente, le pedían los dólares oficiales a precio de remate al Banco Central y el Banco Central se los daba para cancelar sus deudas cuando tienen dólares propios para cancelarla. Y ahora, no Claudio, tendría que haber ocurrido. Claudio, esa es parte de la crítica central que en estos días ha venido haciendo la propia vicepresidenta, la falta de sentarse sobre las reservas. ¿La salida de Guzmán a vos te parece una noticia positiva, dado las críticas que vos siempre tuviste a su gestión? La salida de Guzmán es un momento de oportunidad. El modo en que salió es un acto de irresponsabilidad absoluta. O sea, él contribuye a la crisis. En realidad es algo así como ministro que huye sirve para otra batalla, porque la corrida cambiaria no empezó ahora, empezó con él. En realidad. Y él, en lugar de hacerse cargo, porque el otro elemento, digamos, no solo resolvió mal el problema de la recuperación de la actividad económica, porque al no ocuparse de la inflación y al poner en marcha durante el 2021 un proceso de ajuste en discusión con el fondo, lo que hizo fue producir un fenómeno de recuperación económica con ampliación de la desigualdad. Pero ese fue solo Guzmán, perdón, le pregunto a los dos, porque acá Bueno, estamos poniéndole... Él es el ministro de Economía. Él es el ministro de Economía, pero alguien le dice sí o no, digamos, o decidía solo. Bueno, está bien, si vos querés cargarle la responsabilidad al presidente, cargásela. No es de que hecho, yo quiera, el propio presidente creo que recibió un bofetazo grande por parte de Guzmán, porque Guzmán, el real presidente se peleó con muchos de nosotros en función de bancar la estrategia de Guzmán. Guzmán no solo que amplió la desigualdad en el contexto de la recuperación, creció 10 puntos de economía, los laburantes perdieron 10 puntos de participación en el ingreso. Por eso se perdió el 2021. Si no, no se hubiera perdido. Perdiste 5 millones de votos gracias al ajuste de Guzmán. Y después,
no solo esto, sino que hizo un uso abusivo de la deuda en pesos, como si la deuda en pesos Pero fuera hay neutral. otra mirada alternativa, ¿Cómo Claudio. se- Hay otra mirada alternativa, porque esa es la mirada que hace, bueno, que estás compartiendo vos con nosotros, o que le ha hecho de crítica a buena parte de los mensajes de Cristina Kirchner. La otra mirada es... Digamos que yo los he hecho también durante este Sí, sí. tiempo y no, No, por eso yo no tengo nada que ver con... Te doy la derecha, te doy la Dale, derecha dale. de que vos has sido siempre crítico en esa parte, pero uno también podría decir, che, Guzmán tenía un plan para acordar más rápido con el fondo y por la discusión interna no lo pudo hacer. Guzmán quería cambiar la política tarifaria, ¿cuánto hace? Un año como mínimo, un año y medio como mínimo, por los frenos Pero internos de... pero tendría que Lo que quiero cambiarla decir es bien. que, completo la idea, El problema es que no la cambió. completo la idea, Es completo que la idea. el acuerdo con el fondo... Lo que te quiero decir es, la otra mirada es, nunca pudo tomar las medidas que él quería por las trabas internas y ahí terminaba pagando un costo. ¿Qué medida tomó Guzmán Bueno, para resolver básicamente, el problema no inflacionario? cambiar la política energética antes de la guerra ya te disparaba la cantidad de subsidios y la cantidad de dólares que te Casualmente, iban haber hecho, por despilfarrar haber hecho un energía. acuerdo que centraba el ajuste del gasto en bajar los subsidios energéticos, inmediatamente antes de la guerra, Sí. inmediatamente que aparece la guerra, tenés que sentarte a discutir cómo lo Lo modificás. que quiero decir es que en 2 años no pudo bajar subsidios a las tarifas Sí, de los que no necesitaban potenciar la importación de porque la combustible. forma en que quiere bajarla está equivocada. Lo que te quiero decir es... Pero lo que eso. digo es, yo te quiero, digo, el subsidio energético no es el subsidio a los hogares solamente. Es el cierre de empresa. Es el subsidio a los grandes consumidores industriales, por un lado. Es el subsidio a las petroleras y a los productores de gas, por otro lado, que ese es el grueso del tema. Es el subsidio a las centrales térmicas, a las generadoras. Entonces, digo, vos podrías, en lugar de estar discutiendo, digamos, a cosas que no se terminan de resolver, cómo segmentás, podrías haber discutido un precio diferente para las petroleras y un precio diferente para las centrales térmicas. Claudio, en estos años, ¿hay alguna política que enfrente la concentración económica que no se detiene en Argentina? No. Ese es el error del planteo que hacía Ritondo. El punto de ruptura es el 76. No. El 76 rompe la Argentina y de ahí en más hay 3 grandes etapas. Una es la dictadura, otro es la década de los 90 y otro es la experiencia de Macri, que profundizan una verdadera estrategia de la desigualdad. claro, vos Y eso es donde vos lo que tenés digamos, hoy es una Argentina que tiene 25 millones de argentinos que no llegan a fin de mes, 17 millones de pobres, 4 millones de hambrientos y 114.000 multimillonarios en dólares Claro. que tienen 5 Argentinas, el 70% afuera. Pero Claudio, Claudio, entendés que los si que nos vos están tomás el mirando, perdón, 76, Julio, sí. quienes nos están mirando lo que digo, que por supuesto, digamos, hay que entender por qué llegamos hasta acá, pero quieren saber cómo salimos de esto, qué nos Casualmente saca de revirtiendo esto. la Si no desigualdad. aceptás Lo que cómo estoy diciendo, llegaste, no lo que estoy encontrás diciendo cómo que hay salir. guita en la Argentina y también hay dólares. Por eso dije Claro. lo que dije antes. No tenemos un dólar, porque los dólares se fueron para pagar la deuda privada, es lo mismo que fugaron guita durante los 4 años de Macri. Entonces digo, lo que no estás interviniendo es para resolver la problemática Claudio, de la desigualdad, que es Claudio. lo que explica la situación de la Argentina hace 47 años. Y las experiencias populares no lograron resolverlas. No, En claramente. el 76 vos sustituís la industria Sí, por los bancos. Y al día de hoy el poder bancario es superior al poder industrial, ¿o no? Sí, te diría que, digamos, hay una redefinición de la cúpula del poder económico donde el sector hay grandes actores que tienen patas en la agroindustria, en el sector industrial, en el sector petrolero. Ya no es una cuestión sectorial industria-agro, ¿viste? Vos agarrás el grupo Techín que se ha transformado, digamos, es un importante productor industrial, pero al mismo tiempo es un importante productor de gas, digamos, ¿no? Y lo mismo puedes tomar Aceitera General de ese y vas a ver, la cosa está más compleja Claudio. que hacerla sectorialmente, pero lo que sí es cierto es que vos tenés hoy 500 empresas cuya facturación es la mitad del producto de la Argentina, en donde el 78% del valor agregado de esas empresas está en manos de empresas extranjeras. Lozano, Y tenés
el 80% de las exportaciones en manos de empresas extranjeras. ¿Le puedo ofrecer Lo un que caso? habla Sí. Cristina Fernández de Kirchner del bimonetarismo Sí. es la evidencia y la expresión en el terreno monetario de la extranjerización y la internacionalización de la economía. Déjenme ver si me sale ofrecerle un café a Lozano, porque me van a acusar de favoritismo. Aparte creo que es nacional, es nacional. Es nacional. Voy a ver si me sale, porque lo voy a hacer en vivo. Chicos, si hago ruido, perdónenme. Yo pero le puedo después hacer una pregunta mientras tanto. Me van a decir macrista, no sé qué, porque le doy a Ritondo, no le di a Lozano. Vamos a probar. Si no me sale, no es mala voluntad, es ineptitud nada A más. diferencia de Dale. Ritondo, yo lo voy a tomar. Claudio, Dale. te transmito, la semana pasada estaba Sergio Berni acá y él usó la frase que nos quedó rebotando de lamentablemente no, sigo siendo parte de este gobierno, dijo en un momento, discutiendo de otras cosas. Vos llegaste a denunciar el acuerdo del gobierno con el fondo. Lo tengo denunciado. ¿Eh? Hay un amparo en Sí, curso por que eso. plantea la nulidad de la deuda, que creo que además hay que insistir con esto, porque más allá de lo coyuntural, en donde el acuerdo con el fondo es un acuerdo repudiable y que hay que cambiar, porque si el problema principal es la inflación, el acuerdo con el fondo es inflacionario. Ahora, déjame completar Ahora, la pregunta. pero lo que digo es, el acuerdo con el fondo no es el acuerdo con el fondo. Es un crédito por el cual los Estados Unidos violentaron al fondo para condicionar el rumbo de la Argentina en el marco de la discusión con China. Es un crédito más complicado y que instala un cogobierno hasta el 2036. Y por eso la discusión política sobre qué se hace con eso va mucho más allá de este gobierno. Déjame que te complete la pregunta. Cuando vos manifestás eso en la justicia, e incluso cuando vos explicás que fue un acuerdo de ajuste, etcétera, ¿no es más lógico que dejes de ser parte del gobierno o que No, ¿por renuncies qué? a tu cargo? Soy parte de una coalición. Pero lo estás No, denunciando porque aparte, por es ajustador más, y en la el justicia. malestar con el acuerdo con el fondo fue mayoritario. Se fracturó la orgánica. Nosotros perdimos 5 millones de votantes por hacer un ajuste conversado con el fondo. Pero el insistir con el fondo y llevar el acuerdo al Parlamento implicó la ruptura orgánica del frente. Entonces digo, son dos cosas graves que ocurrieron. Somos parte de una coalición donde, que entre otras cosas, la agenda política número 1 pendiente, que no logramos resolver, es que fuimos una muy buena coalición electoral, pero no pudimos transformarnos en una coalición política. No hubo ningún ámbito Claudio. de discusión Ahora, política perdón, que acá permita... tenés el café Sí, calentito, muchas Ritondo no lo gracias. tomó porque estaba frío. Vamos a aclararlo, dejé frío. Vos querés defender al macrismo. Yo, por supuesto. Macrista a la primera hora. Escuchame ahí tenés el café, lo tenés calentito. Pero ¿la van a bancar a Bagatakis? Me parece que es la otra pregunta, ¿no? Porque más allá de los nombres, si la van a cascotear, también va a durar poco. No, es que yo creo que no es un problema cascotear. Acá lo que se necesita es volver a convocar al frente. Hay que reconvocarlo. Acá se necesita un marco político que acompañe a la ministra. No alcanza solamente con la ministra. No, Claudio, por supuesto que no. Colgarle a la ministra el Por problema me No, parece no. que sería infantil. Decime, simplemente un país donde no hay crédito para las empresas, ¿es un país viable? ¿Es una sociedad donde la concentración no para más? Sin crédito destruir la clase media, ¿o no? Sí, yo te diría que eso es así, digamos, pero, vuelvo al punto. ¿De qué estamos hablando? La cúpula dominante empresarial en la Argentina tiene crédito. Sí, el pequeño Tiene y niveles mediano, de no. endeudamiento que la financian. Ah. El gobierno, una de las cosas que hizo bien en estos últimos años fue la reactivación del crédito, que ahora se está empezando a complicar. Nosotros del Banco Nación pusimos un billón con B, 600.000 millones de mangos en crédito que en el 90% tuvo por destino PYME, modificando la orientación de los préstamos Vicentín que tenía el banco que recibimos. Entonces algunas cosas en este sentido se hicieron. Lo que sí es cierto es que cuando vos, como un gobierno que pretende modificar la distribución del ingreso, planteás una pauta del 29% de incremento de precios y querés recomponer gradualmente ingresos con un aumento del 31%, tenés resistencia de actores que no quieren que se modifique esto. Y el debate es político. El debate es político con los actores que resisten el intento de modificar la Argentina. Por eso me pareció muy saludable el discurso del presidente. Y más saludable aún, los dos discursos, porque ambos no tuvieron el nivel de contradicción que han venido teniendo. Y bajaron un poco el tono, ¿no? Y bajaron un Ah, poco eso el me tono, parece. que es lo que se viene pidiendo. Vamos a ver cuánto... Pero creo que no alcanza, No. convocar al frente es convocar a las fuerzas políticas que lo integran,
no solamente son ellos dos, ni son tres, son 14 partidos que integran el Frente. Hay muchos actores sociales de mucha importancia que tienen mucho que ver con la capacidad de desarrollar movilización de masas en la Argentina y que integran el Frente de Todos. La verdad, hay que convocar una mesa que discuta en serio y para hacerlo hay que poner en la agenda los temas que han estado afuera de la agenda del Frente de Todos, que centralmente fue votado para recomponer las condiciones de vida de la población. Y eso no lo hemos logrado. Claudio Lozano, ahí tenés el café.